Se suponía que mi contrato de matrimonio con la bella directora ejecutiva era falso. Resulta que ella no recibió el memorándum. Su amor de la infancia había regresado a la ciudad y, desde su regreso, mi esposa llegaba a casa cada vez más tarde. No me molestó, al fin y al cabo, lo nuestro era solo un acuerdo comercial. Un caso extraño, sin duda. Por casualidad, armado con un título recién impreso y absolutamente inútil en historia del arte, fui elegido personalmente por Victoria Bowman para ser su esposo. El sueldo, unos $25,000 al mes, libres de impuestos. Ahora, con el contrato acercándose a su fin, estaba cumpliendo con mi deber profesional al no interferir en un romance renovado. Realicé con calma mis últimas tareas, hice las maletas y me preparé para desaparecer. Mi plan era desaparecer en algún paraíso pintoresco y apartado de la red y vivir de mis ganancias. Finalmente fui libre, o eso pensé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, no fue por el sonido de las olas del mar, sino por el frío mordisco de las cadenas en mis muñecas y tobillos, que me aseguraban a los 4 postes de la cama. Y allí, sentada sobre mí, estaba mi hermosa coesposa. Una lenta y escalofriante sonrisa se extendió por su rostro. No recuerdo haberte dicho que podías irte, ronroneó ella, sus ojos brillando con una luz carmesí febril. Tienes mucha cara al intentar escaparte. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me arrancó la camisa. La habitación se convirtió en un campo de batalla, y estaba a punto de perder una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Todo había empezado durante mi último año de universidad. La graduación se acercaba y mi carrera sin futuro me había dejado completamente desempleado. Intenté solicitar un posgrado, incluso busqué empleos en el gobierno, pero la competencia era brutal. Me rechazaron sin contemplaciones de todo. ¿Es siquiera posible conseguir un trabajo con esta economía?, gemí, dejándome caer en la silla del escritorio y mirando al techo. Cada entrevista que conseguía era una broma. Una me ofrecía una pasantía no remunerada con la promesa de experiencia. Otra quería que trabajara 6 días a la semana sin prestaciones, sin plan de jubilación, sin nada. Mátame ahora mismo, murmuré. ¿Qué demonios es esto? Derrotado, abrí mi portátil y entré en LinkedIn. Empecé a enviar mi currículum a cada vacante que el algoritmo sugería, sin siquiera leer las descripciones. Debí haber enviado 1000 solicitudes esa tarde, tal vez más. Me dolían los dedos. Mi espíritu estaba destrozado. Me metí en la cama y me desmayé. Eran más de las 9 p.m. Cuando mi compañero de cuarto, Ted, me despertó. Leo, ¿estás bien, hombre? Has estado inconsciente durante horas. Al ver la preocupación en su rostro, agité una mano con desdén. Estoy bien. Solo volví a sentir fatiga. Necesitaba un descanso. Dave pareció aliviado. No te estreses, amigo. Encontrarás algo. Sé que lo harás. Gracias, hombre. No hay problema. Oye, pensé que te perdiste la cena, así que te compré un sándwich de pechuga de ese camión de comida que te gusta. Está en tu escritorio. Podría haberlo besado. Eres un salvavidas. Mi héroe. Salté de la cama y desenvolví el sándwich. El aroma ahumado llenó nuestro pequeño dormitorio. ¿Cuánto te debo? Te enviaré un VMO, dije sacando mi teléfono. No te preocupes. Simplemente cómpranos algo cuando consigas ese trabajo en la oficina. Lo tienes. Los llevaré a un asador. Después de devorar el sándwich, di un paseo para despejarme. La pista del campus estaba llena de vida, estudiantes corriendo, parejas paseando, un tipo con una guitarra desafinando. Me animó, recordándome que había un mundo más allá de mi miseria buscando trabajo. De repente, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Hola. Buenas noches. ¿Hablo con Leo Carter?, preguntó una voz nítida y profesional. Llamamos de Etax Innovations. Tú. Casi colgué,
asumiendo que era una llamada fraudulenta, pero algo me hizo detenerme. Bien, pensé. Seguiré la corriente. Mejor divertirme un poco. ¿Me oye, señor?, preguntó la voz al otro lado tras un momento de silencio. Sí, alto y claro. Adelante, dije, intentando sonar serio. Excelente. Nos gustaría saber si está disponible para venir a nuestra oficina mañana para una entrevista en persona. Una sonrisa burlona se dibujó en mi cara. Solo intentaban cumplir con sus cuotas de entrevistas, llamando a candidatos no cualificados para parecer ocupados. Claro, puedo ir. Apex Innovations, dijiste. Estaré allí. Maravilloso. Esperamos conocerte. Después de colgar, miré el registro de llamadas y solté una risa fría. Sí, claro. De verdad que voy a ir. De vuelta en la residencia, les conté a mis compañeros de piso sobre la llamada fraudulenta, esperando que se rieran conmigo. En cambio, Matt, que estaba pegado al teléfono, exclamó: ¡ay, tío! Apex Innovations es de fiar. Son como la nueva empresa tecnológica más novedosa de Austin. Explicó que Apex era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología, una potencia de innovación. ¿Qué? Entonces, ¿por qué querrían entrevistarme? Me quedé de piedra. Mis compañeros de habitación también no estaban. Cuando te hagas rico, no te olvides de nosotros, coreaban dándome palmadas en la espalda. Probablemente solo estén usando mi currículum para cumplir con una cuota de diversidad o algo así, murmuré. Era la única explicación que tenía sentido. ¿Por qué otra razón una empresa tecnológica de primer nivel querría un especialista en historia del arte? Ve de todos modos, instó Frank. ¿Qué tienes que perder? Es una buena práctica. Sí, nunca se sabe, añadió Dev. ¿Y si de verdad lo consiguiera? Tenían razón. Era una oportunidad. Y si por algún milagro consiguiera el trabajo, me cambiaría la vida. A la mañana siguiente hice lo mejor que pude para lucir presentable, tomando prestada una camisa abotonada de Matt que me quedaba apenas un poco grande. Mirándome fijamente al reflejo, logré esbozar una débil sonrisa. Parezco un niño jugando a disfrazarse. Deséenme suerte, muchachos, dije cerrando la puerta detrás de mí. Tu papá traerá el tocino a casa. De pie en la base de la reluciente torre Apex Innovations, un monolito de acero y vidrio que perfora el cielo de Austin, mi confianza se evaporó. ¿Cómo podría yo, de todas las personas, conseguir un trabajo en un lugar como este? Mi bravuconería anterior me pareció tonta. Estaba completamente fuera de mi liga. Me registré en la recepción y una recepcionista amable me acompañó hasta el ascensor. Mientras ascendíamos, apreté los ojos y respiré profundamente. Las paredes de cristal del ascensor mostraban la ciudad encogiéndose abajo y mi estómago se revolvía de ansiedad. El ascensor sonó y se detuvo. Empecé a salir, pero la recepcionista me detuvo suavemente. Aún no es nuestro piso. Ah, cierto. Lo siento. Retrocedí mortificado. Acabemos con esto de una vez, le supliqué al universo. En ese momento, las puertas se abrieron de nuevo y entró una mujer. Era impresionante, vestida con un elegante traje de sastre que era al mismo tiempo informal y poderoso. La recepcionista se enderezó inmediatamente. Buenos días, señorita Beaumont. ¿Es esta una de las candidatas para la vacante?, preguntó la mujer, su mirada recorriéndome por una fracción de segundo antes de despedirme. Sí, señora, respondió respetuosamente la recepcionista. Señora, pensé. Espere, señorita Beaumont, dijo la directora ejecutiva. No podía creer que estaba compartiendo un ascensor con la jefa de toda la empresa. Mi ansiedad se disparó. Ella era tan joven y tan equilibrada. En mi mente, los directores ejecutivos debían ser hombres canosos de alrededor de 50 años. El ascensor finalmente llegó al piso de entrevistas. La directora ejecutiva salió primero.
La recepcionista me condujo a una sala de espera donde había una fila de hombres con trajes caros y perfectamente confeccionados que permanecían sentados en rígido silencio. Parecían salidos de una revista. Miré mis jeans desgastados y mi camisa mal ajustada. Ni siquiera estábamos en el mismo universo. Oye, le susurré al chico que estaba a mi lado, que estaba sentado erguido como una tabla. ¿Estáis todos aquí para la entrevista? Me miró de una manera extraña, como si acabara de salir de debajo de una roca. Sí, dijo con una voz de barítono perfectamente resonante. Luego se dio la vuelta y se ajustó meticulosamente la corbata, dejando claro que nuestra conversación había terminado. El breve intercambio mató cualquier deseo restante que tenía de socializar. Uno a uno, los candidatos fueron llamados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Debería simplemente irme?, me pregunté. Pero la idea de enfrentarme a mis compañeros de cuarto después de irme era demasiado humillante. Me obligué a quedarme quieto, repitiendo un mantra silencioso: no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Son todos unos grandes idiotas tontos. Después de 1 hora y media, que pareció toda una vida, por fin llegó mi turno. Entré y encontré a 3 personas sentadas detrás de una mesa larga. Había una mujer con gafas que parecía increíblemente severa, y junto a ella un hombre con una expresión mucho más cálida y amigable. Al fondo, en silencio y observando, estaba la directora ejecutiva que había conocido en el ascensor. Mi corazón dio un vuelco, pero logré caminar hasta la silla y sentarme sin tropezar. La mujer severa me miró y luego se retractó de mi currículum. Señor Carter, por favor díganos qué sabe sobre nuestra empresa. Hice una búsqueda rápida en Google antes de irme, así que recité lo poco que sabía sobre la posición de mercado de Apex y sus proyectos recientes. Ella simplemente asintió, tomando notas en mi currículum con un bolígrafo rojo. No tenía idea si eso era una buena o mala señal. Ella continuó con algunas preguntas más genéricas, ninguna de las cuales tenía nada que ver con mi especialidad. De hecho, toda mi formación académica parecía completamente irrelevante para su negocio. Hasta el día de hoy, todavía no entiendo cómo mi currículum logró pasar por su sistema. ¿Había siquiera solicitado este trabajo específico? Después de unos 10 minutos, ella me miró. Una última pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales a largo plazo, mis objetivos profesionales? Pensé por un momento. Mi primer instinto fue repetir como un loro alguna respuesta enlatada que encontré en Internet, pero luego pensé, ¿qué tenía que perder? Honestamente, dije, decidiendo simplemente hacerlo. Mi objetivo es ganar suficiente dinero para estar cómodo. Desde el otro extremo de la mesa, escuché al hombre de aspecto amigable soltar una pequeña risita. La mujer severa permaneció impasible. Gracias, señor Carter. Nos comunicaremos con usted dentro de 1 a 3 días hábiles con nuestra decisión. Al salir, miré hacia atrás. El amable entrevistador se inclinó hacia mí, señaló mi currículum y se rió con una mujer severa que parecía estar tratando de reprimir una sonrisa. Y al final de la mesa, el CEO, el que no había dicho ni una palabra, estaba mirando mi expediente con una expresión pensativa e ilegible en su rostro. Salí del edificio y volví al brillante sol de Austin. Bueno, pensé que eso era todo. Soy el tipo de persona que se desanima fácilmente, pero también me recupero rápidamente. Caminé un rato por el centro de la ciudad, me di el gusto de comer algo decente y luego tomé un autobús de regreso al campus. Mientras regresaba al dormitorio, les conté a mis compañeros de cuarto todo lo sucedido en la entrevista. Estaban decepcionados por mí, pero rápidamente me dieron ánimos. No te preocupes por eso, hombre, dijo Frank. Encontrarás algo pronto. Su apoyo significó mucho. Para agradecerles, los invité a todos a una gran cena esa noche. Pensé que, quién sabe cuándo conseguiría un trabajo y que, para entonces, todos estaríamos dispersos por todo el país. Bien podríamos celebrarlo ahora. Después de esto,
Volvimos a la rutina, día tras día retocando mi currículum, escribiendo cartas de presentación y enviando solicitudes al vacío digital. La entrevista en Apex quedó como un recuerdo lejano. Solo un rechazo más en una larga lista de ellos. Luego, 3 semanas después, sonó mi teléfono. Buenas tardes, ¿es usted Leo Carter? La voz me resultaba familiar. Esto es Apex Innovations. Nos complace informarle que ha pasado nuestro proceso de entrevista. Si todavía está interesado, nos gustaría que viniera el lunes para completar su documentación de incorporación. En breve le enviaremos un correo electrónico con una lista de los documentos requeridos. La mujer hizo una pausa. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Me quedé atónito. ¿Qué empresa era esta de nuevo? Tuve que revisar el correo electrónico que me enviaron para recordar que era Apex, la entrevista de hace 3 semanas. No lo podía creer. De hecho, conseguí un trabajo. Inmediatamente envié un mensaje de texto a mis compañeros de cuarto y esa noche salimos a otra celebración aún más grande. El lunes por la mañana me encontré una vez más ante la magnífica torre Apex, pero esta vez mi corazón se llenó de alegría. En realidad iba a trabajar aquí. Me registré con la recepcionista y pronto estaba nuevamente en ese mismo ascensor familiar con paredes de cristal. Ella me condujo a una oficina en uno de los pisos superiores. Después de que ella tocó, una voz desde adentro dijo, «Entra». La recepcionista me hizo un gesto para que entrara, luego se giró y se fue. Abrí la puerta nerviosamente y entré. Detrás de un gran escritorio de caoba estaba sentada la directora ejecutiva, Victoria Beaumont. Estaba absorta en un archivo y solo levantó la vista cuando oyó mis pasos. Sus ojos se encontraron con los míos. «Toma asiento», dijo con voz fría y tranquila. Miré alrededor de la opulenta oficina antes de sentarme torpemente en el borde de un sofá de cuero. Durante lo que pareció una eternidad, ella continuó trabajando en silencio. Finalmente, después de casi media hora, se levantó, sacó una carpeta del armario y me la entregó. «Lee esto», dijo. «Si estás de acuerdo con los términos, fírmalo». «Genial. Gracias». Me sorprendió un poco que la propia directora ejecutiva se encargara de los trámites para mi nueva contratación, pero no estaba dispuesto a cuestionarlo. Tomé la carpeta, la abrí y me quedé con la mandíbula caída. Me levanté de golpe del sofá. Casamiento. Me quedé sin palabras. Lo que me entregó no era un contrato de trabajo. Fue un acuerdo de matrimonio. Decía en blanco y negro que me casaría con una mujer llamada Victoria Beaumont. Fue un matrimonio por contrato diseñado para engalanar a su familia. A cambio, recibiría un salario mensual de $25,000. Mi único deber era desempeñar el papel de su amoroso esposo en funciones familiares específicas. Victoria parecía completamente imperturbable ante mi sorpresa. Ella se sentó con gracia en el sofá frente a mí, su postura perfecta. La línea de su cuello era elegante y pálida. ¿Los términos no son de su satisfacción?, preguntó con calma. «Podemos negociar». Señalé con un dedo tembloroso el nombre que figuraba en el documento. «Esta Victoria Beaumont». «¿Es usted?», dije. Su expresión era plácida, como si estuviera discutiendo el clima. La miré. Su impresionante rostro, su poderosa posición como CEO. ¿Por qué demonios me elegiría para esto? Pero de nuevo, ¿a quién le importa el por qué? Una oportunidad como esta no era algo que uno pudiera cuestionar. Con una oleada de adrenalina, agarré un bolígrafo de la mesa de café y firmé mi nombre con un gesto elegante. ¿Con qué había que estar insatisfecho? 25,000 al mes. La mayoría de los graduados universitarios matarían por un salario así. Esto no era un trabajo. Fue un billete de lotería ganador. Parecía contenta con mi rápida aceptación. Ella tomó una copia del acuerdo y me entregó la otra. Luego, con un ligero movimiento de muñeca, me hizo un gesto para que la siguiera fuera de la oficina. La seguí como un cachorrito nervioso,
dispuesto a hacer lo que ella dijera. Ella era mi jefa, mi benefactora, mi salvadora financiera. Mientras caminábamos por la oficina de planta abierta, los empleados asintieron respetuosamente y murmuraron, «Señora Beaumont». Sentí una extraña mezcla de orgullo y vergüenza, como si fuera una especie de marido trofeo, un hombre mantenido. ¿Pero a quién le importaba lo que pensaran? Estaba ganando dinero y todo era perfectamente legal y, en cierto modo, ético. Era solo un trabajo. Abajo, me arrojó un juego de llaves. ¿Sabes conducir? Al mirar el logo de Porsche en el control remoto, estaba a punto de admitir que no había tocado un volante desde que obtuve mi licencia. Pero me detuve. ¿Qué? ¿Ella me despediría por eso? Este era un trabajo que costaba $25,000 al mes. No había manera de que lo dejara escapar. Sí, dije con una seguridad que no sentía en absoluto. Me dirigí a tientas hasta el estacionamiento y, con manos temblorosas, logré sacar su auto de lujo a la calle sin chocar con nada. Afortunadamente, después de unas cuantas cuadras, la memoria muscular de la clase de manejo comenzó a hacer efecto. Ella no pareció notar que yo era un completo novato y se deslizó en el asiento del pasajero. ¿Dónde está Jem?, pregunté respetuosamente. Se abrochó el cinturón de seguridad y miró su teléfono, sin siquiera mirarme. Ayuntamiento. ¿Qué? Lo solté de golpe. ¿Nos vamos a casar ahora? ¿Hay algún problema? Su mirada aguda se dirigió hacia mí. Rápidamente moví mis manos. No, solo necesitamos ir al ayuntamiento para un matrimonio falso. ¿No podríamos simplemente obtener un certificado falso? No. Mis padres tienen conexiones. Podrán comprobar si es real. Sus padres. Entonces, todo esto sucedía porque la estaban presionando para que se casara. Supongo que incluso un CEO poderoso no es inmune a eso. Fue casi trágico. Si yo tuviera tanto éxito, mi familia también lo haría. Bueno, probablemente seguirían molestándome para que me establezca. La generación anterior era toda igual. Una vez que su carrera estaba encaminada, llegaba el momento de la gran final, casamiento. Hombre, la vida es dura para todos, pensé, lanzando una mirada comprensiva en su dirección. Ella pareció notar mi mirada porque frunció ligeramente el ceño y se giró para mirar por la ventana. El coche avanzaba lentamente por el tráfico de Austin. Cualquiera que me estuviera viendo me habría elogiado por ser un conductor tan seguro y respetuoso de la ley, pero mi pasajera no quedó muy impresionada. Victoria frunció el ceño. ¿Puedes acelerar a este ritmo? La seguridad es lo primero, señorita Beaumont, dije, aunque apreté un poco más el acelerador. Acabábamos de ser adelantados por un tipo en bicicleta. De alguna manera, logramos llegar al ayuntamiento sanos y salvos. La compañía ya me había dicho que llevara mi licencia de conducir y mi certificado de nacimiento, lo que en ese momento me pareció extraño. Ahora todo tenía sentido. Completamos los trámites y, poco tiempo después, nos casamos oficialmente. Al mirar nuestra foto en el certificado de matrimonio, sentí una oleada de incredulidad. Si le contara esta historia a alguien, pensaría que estoy loco. Dejé escapar un suspiro, solo para escuchar una voz fría detrás de mí. Vamos a mi casa. ¿Qué? Casi grité. Bajé la voz y pregunté con cautela. ¿Tu casa? ¿No es eso un poco rápido? Ella me miró y por primera vez parecía un poco incómoda también. Ya le dije a mis padres que me casé. Están esperando conocerte. Sus palabras me provocaron una oleada de pánico. Acabamos de obtener la licencia y ahora tengo que reunirme con los padres. No estaba preparado para esto. Señorita Beaumont, pregunté mientras caminábamos de regreso al auto, ¿debería comprarles algo? Un regalo. Los padres de un director ejecutivo debían ser personas intimidantes y perspicaces. Verían a través de mí. Ella negó con la cabeza. Ya me he encargado de ello. Ah, ok. No sabía qué más decir.
Cuando estemos allí, dijo de repente, si mis padres preguntan por nosotros, simplemente sonríe y asiente. Eso es todo. ¿Pero eso no parecerá de mala educación? Dudé. Se verá aún más falso. Está bien, dijo ella con desdén. Yo hablaré. Cuanto más dices, más posibilidades tienes de equivocarte. Pronto llegamos a la casa de su familia, una amplia villa moderna en Westlake Hills. Era exactamente lo que se esperaba de los súper ricos. Salí y, por instinto, corrí a abrirle la puerta. Cualquiera que me estuviera viendo habría pensado que yo era su chofer. Lo que no sabían es que yo era el marido de esta mujer increíblemente bella y poderosa. Recuperé los regalos que parecían caros del baúl y la seguí adentro. Cuando nos acercamos a la puerta principal, apareció una pareja mayor con sonrisas cálidas y acogedoras. Mamá, papá, ¿qué hacen esperando aquí afuera? Preguntó Victoria. Mamá, papá, ellos son mis nuevos suegros. Recordé mis instrucciones, solo sonríe. Así que este es nuestro nuevo yerno, dijo la mujer con ojos brillantes. No eran los padres fríos y calculadores de una mala serie de televisión. Estaban genuinamente emocionados. Me quitaron los regalos de las manos y me regañaron suavemente. Has venido hasta aquí, no era necesario traer nada. Pasa, hijo, dijo su marido, dándome una palmada en el hombro. Me hicieron pasar, dejando a su hija atrás. Victoria no pareció ofenderse, simplemente me dirigió una mirada que decía, no lo arruines, y nos siguió. Una vez dentro, sus padres me monopolizaron por completo. Estaban radiantes mientras me preguntaban por mi familia, mis orígenes, todo. No podía simplemente sonreír y asentir a preguntas directas, así que miré a Victoria pidiendo permiso. Ella asintió sutilmente y respondí lo mejor que pude. Por alguna razón, parecían encantados conmigo. No dejaban de decirme que tuviera paciencia con la personalidad difícil de Victoria, explicándome que, aunque parecía fría, en el fondo era una buena niña. Luego procedieron a contar con alegría todas las anécdotas vergonzosas de su infancia. Mamá, papá. Victoria finalmente interrumpió, con la cara roja de fastidio. ¿Quién avergüenza a su hija delante de su nuevo marido en su primera reunión? Su madre la ignoró, dándome una palmadita cariñosa en la mano. Tú mira, es un chico maravilloso. Mucho mejor que ese Julian Vance. Mamá, la voz de Victoria era aguda y amenazante. Me lanzó una mirada de su madre. Entendí de inmediato. Era un drama familiar importante que no me habían autorizado a escuchar. Intenté desconectar, pero ya había atado las piezas. Yo era el sustituto del que se escapó. Este tal Julian, basado en todas las novelas que había leído, era el primer amor inalcanzable que probablemente se había ido al extranjero. Y yo, Leo Carter, me parecía lo suficiente a él como para ser un sustituto conveniente. Eso lo explicaba todo. Era un genio. Quise darme una palmada en la espalda, pero la mirada de advertencia de Victoria me detuvo. Oye, no es mi culpa, pensé. Tu madre es la que está soltando el chisme. Quise taparme los oídos, pero sus padres me cogían de la mano. Bien, bien, dijo su madre, apartándose de la mirada de Victoria. Simplemente pensamos que Leo es un buen joven. Luego me dieron un gran recorrido por la villa. A la hora del almuerzo, insistieron en cocinarme ellos mismos. Había adquirido buenas habilidades culinarias con los años, así que me lancé a ayudar a cortar verduras y a colaborar con la preparación. Quedaron aún más impresionados. Victoria, sin embargo, parecía cada vez menos contenta. Rayos. En mi afán por conquistar a sus padres, olvidé mi lugar y le quité protagonismo a la jefa. Durante la comida, intenté recuperarme elogiando sin cesar la inteligencia y la amabilidad de Victoria, pero no pareció funcionar. Su expresión permaneció gélida. Peor aún, mis cumplidos parecieron ser contraproducentes para sus padres. ¡Ay, pobrecita!, dijo su madre, mirándome con lástima. Debes de tener las manos ocupadas con ella. Sabemos cómo es ella.
Después del almuerzo y de charlar un poco más, Victoria me dio un codazo en el brazo, indicándome que era hora de irnos. Nos despedimos cortésmente, declinando la petición de sus padres de que nos quedáramos más tiempo, y volvimos al auto. El viaje de regreso fue silencioso. Victoria no dijo ni una palabra y yo no me atreví a preguntarle qué pensaba. ¿Por qué tomarse problemas? Me concentré únicamente en conducir. Cuando regresamos a Apex, le dio algunas instrucciones a su asistente y luego desapareció en su oficina sin siquiera mirarme. Me quedé allí parado, completamente perdido. Había sido un día abrumador. Señor Carter, me dijo el asistente, una mujer de aspecto elegante con un traje impecable, la señora Beaumont me pidió que le diera esto. Ella me entregó un sobre Manila. Gracias. De nada. Ella no se fue, simplemente se quedó allí esperando. La ignoré y me senté en el sofá, abriendo el sobre. Dentro había un juego de llaves, una tarjeta de crédito negra y una hoja de papel. Desplegué el papel. Decía, una llave es para la villa. La otra es para el coche que te he reservado. Puedes usarlo como quieras. Te conviene mudarte a la villa hoy mismo. Mis padres pueden pasar sin avisar y necesito que estés allí. Te depositaré el sueldo en la tarjeta adjunta cada mes. El PIN son los últimos 6 dígitos de tu número de seguro social. He enumerado términos adicionales a continuación. Por favor, léelos y cúmplelos atentamente. La siguiente lista se reducía básicamente a 3 reglas. Tendríamos habitaciones separadas, ninguno de nosotros debía entrar al espacio del otro sin permiso, una ama de llaves se encargaría de la limpieza. Sus necesidades eran mi máxima prioridad. Tenía que estar disponible para ella en todo momento, excepto en el caso de una verdadera emergencia familiar, que requería aviso previo. De lo contrario, mi tiempo era mío. Durante la vigencia del acuerdo, me fue prohibido contarle a nadie sobre nuestro trato. Si el acuerdo saliera a la luz por mi culpa, tendría que devolverle 3 veces mi salario total. Estos puntos ya estaban en el contrato principal, pero ella claramente había escrito este resumen porque no confiaba en que yo leyera la letra pequeña. Volví a meter todo en el sobre y miré al asistente que todavía estaba allí de pie. Dejé escapar un suspiro profundo y satisfecho. Honestamente, esto fue perfecto. No iba a ser uno de esos protagonistas sentimentales de una novela romántica que se pone a llorar porque el frío director ejecutivo lo ignora. No iba a intentar conquistarla esperándola todas las noches para prepararle una comida caliente o aprender antiguas técnicas de masajes para aliviar sus dolores de cabeza. Y definitivamente no iba a estresarme pensando en qué regalarle para su cumpleaños o nuestro aniversario solo para que se me rompiera el corazón al verla con otro hombre. Dame un respiro. Un profesional actúa como un profesional. Limpieza, cocina. Ella tenía personal para eso. ¿Realmente pensé que mis habilidades culinarias podrían competir con los chefs profesionales? En cuanto a las enfermedades, hay médicos y hospitales. La idea de que pudiera tomar un curso de fin de semana de medicina alternativa y de repente curarla era ridícula y pretenciosa. Una mujer como ella lo había visto y poseído todo. No se iba a dejar conmover por alguna baratija hecha a mano que no era más que una tontería autocomplaciente. La idea de tener que hacer todo eso era agotadora. El hecho de que Victoria claramente no quisiera nada de eso de mí fue un gran alivio. Estaba extasiado. Sin responsabilidades, una villa enorme, comida gourmet y un sueldo mensual de $25,000. ¿Era esto la vida real? Me pellizqué el muslo con fuerza. Hice una mueca. Era real. Es real. Vaya. ¿Quién leyó mi mente? Levanté la vista y vi al asistente observándome con una sonrisa divertida. ¿Podría decirle a la señorita Beaumont que recibí esto y agradecerle de mi parte? Me sentí mortificado. Ella debía haber visto mi estúpida sonrisa codiciosa. El asistente simplemente asintió. Por supuesto, respondió. Se dio la vuelta y se alejó. Uf. Apreté el sobre con fuerza,
mareado de alegría. Saqué mi teléfono e inmediatamente envié un mensaje a mis compañeros de cuarto: chicos, la cena esta noche corre por cuenta de papá. Elijan el lugar más caro de la ciudad. Vamos a darlo todo. Esa noche, 4 figuras se tambaleaban por una calle del centro de Austin, con los brazos sobre los hombros del otro, todos completamente borrachos. Al final, mis compañeros de piso no eligieron un restaurante caro. Terminamos en un restaurante de barbacoa de mala muerte, pidiendo montañas de costillas y pechuga de res, y acompañando todo con cerveza barata. Una ola de melancolía me invadió. Habíamos vivido juntos durante 4 años y nos habíamos vuelto más cercanos que una familia. En tan solo unos pocos meses, todos desapareceríamos. Está bien, dije, intentando levantar el ánimo. Una vez que todos estemos instalados en nuestros trabajos, nos reuniremos todo el tiempo. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Todos sabíamos la verdad. Para la mayoría de las personas, una vez que se separan, eso es todo. Probablemente seríamos como todos los demás, alejándonos lentamente a medida que pasa el tiempo. Pero el momento en el que estábamos era real, y el vínculo que compartíamos era innegable. Me voy de regreso a Ohio, dijo Frank de repente. Encontró un trabajo decente cerca de su ciudad natal. Fue criado por una madre soltera y su salud no era muy buena. Él quería estar cerca para cuidarla. Me voy a mudar a Florida, anunció Dev. Todos sabíamos que su novia era de allí. Para un chico de Montana, era un viaje a través del país por amor. Me quedaré aquí para hacer mi maestría, dijo Matt. Consiguió un excelente programa en UT y ha estado trabajando muy duro desde el 3er año, realizando prácticas y ayudando a profesores. Al escucharlos a todos con su futuro tan claramente trazado, sentí una oleada de emoción. Agarré una ramita perdida del suelo y la blandí como si fuera una espada. Bueno, voy a ser un marido trofeo. Los demás me miraron fijamente durante un segundo y luego estallaron en risas. Espero que encuentres una mamá azucarada y rica que te cuide. Cuidado, no es necesario fregar los pisos con un cepillo de dientes. ¿Crees que puedes manejarlo, hombre? Si necesitas un descanso, tus muchachos te respaldarán. Todos estábamos aullando de risa, recogiendo más ramitas y simulando duelos en la calle. Éramos solo 4 chicos jugando, tratando de aferrarnos a los últimos momentos de nuestra juventud juntos. De repente, un Porsche negro se detuvo junto a nosotros. La ventana tintada se deslizó hacia abajo, revelando el rostro increíblemente elegante de Victoria Beaumont. Entra, dijo ella. Mis amigos y yo nos quedamos congelados. Me señalaron a mí y a ella con la mirada, boquiabiertos. El alcohol se evaporó de mi sistema instantáneamente. Esta era mi benefactora, mi jefa. No podía hacerla esperar. Tenemos que irnos, chicos, grité, agitando la mano frenéticamente. Ha sido real. Nos vemos por ahí. Ellos miraban en un silencio atónito. Instintivamente me moví para abrir la puerta trasera, pero recordé que no era un Uber. Lo corregí rápidamente, deslizándome en el asiento del pasajero con una sonrisa de disculpa. Lo siento, murmuré nada más entrar. Hoy no tienes por qué disculparte, me interrumpió con voz fría. Estaba por aquí y te vi. Es un paseo, eso es todo. Ella abrió un poco la ventana, clara señal de que el olor a cerveza en mi aliento la estaba ofendiendo. Me cerré la boca. El silencio en el coche era denso y pesado. Quizá debería conducir, lo solté, olvidándome por un segundo de que estaba borracho. Simplemente me pareció que no era correcto que mi jefa me llevara de chofer. Victoria me miró de reojo. Su tono era plano e ilegible. No hay necesidad. Así que eso fue todo. Condujimos el resto del camino hasta la villa en absoluto silencio. Ya había trasladado mis pertenencias esenciales esa misma tarde. Una vez dentro, Victoria fue directamente a su habitación, dejándome parado torpemente en el gran vestíbulo. Cada habitación tenía su propio baño, así que me di una ducha rápida y luego me acosté en la cama, mirando mi teléfono.
Mi jefa claramente no me necesitaba para nada, así que mi mejor opción era mantenerme fuera de su camino y no causar problemas. Al fin y al cabo, yo solo era un sustituto. La combinación del alcohol y la emoción del día empezaron a afectarme y sentí una ola de somnolencia. Decidí usar el baño una última vez antes de acostarme. Cuando abrí la puerta de mi dormitorio, oí un leve golpeteo proveniente de la sala de estar. Me asomé por la rendija y vi a Victoria cambiándose el pijama y poniéndose un sencillo conjunto de seda, sentada en el sofá con su computadora portátil. Su expresión era seria mientras trabajaba, la pantalla proyectaba una luz azul pálida sobre su rostro. No me extraña que a su edad sea directora ejecutiva, pensé. ¿Y yo? Nací perezoso. Hora de dormir. Usé el baño, sentí una ola de alivio y volví a meterme bajo las sábanas. Me quedé dormido en cuestión de segundos. A la mañana siguiente, la brillante luz del sol entraba por la ventana, lo que me hizo fruncir el ceño. Estaba seguro de que había cerrado las cortinas. Me senté, me dolía todo el cuerpo. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Extraño. Un poco de cerveza no debería hacer eso. Después de una ducha rápida, abrí la puerta y encontré el desayuno ya servido en la isla de la cocina junto con una nota: come y luego preséntate en la oficina. Lee el contrato. Inmediatamente agarré el contrato y lo escaneé nuevamente. Efectivamente, enterrada en la letra pequeña, había una cláusula que establecía que, durante la vigencia de nuestro acuerdo, yo debía desempeñarme como asistente ejecutivo del CEO. Todo encajó. No estaba simplemente borracho ayer. Me salté mi primer día de trabajo. No es de extrañar que estuviera tan enojada. Después de todo, ese trabajo de $25,000 al mes no iba a ser nada fácil. Devoré la tostada ligeramente quemada y corrí a la oficina, aterrorizado de que pudiera descontarme el salario. Cuando llegué, la gente me saludó con gestos respetuosos. Señor Carter, decían, y el título de asistente ejecutivo me hacía inflar el pecho de orgullo. Llamé a la puerta de su oficina antes de entrar. Señora Beaumont, ¿qué puedo hacer por usted? Victoria estaba sentada detrás de su escritorio mirando un informe. Sus gafas con montura dorada y su blusa de seda le otorgaban un aura de glamour intocable. Siéntate allí, dijo, señalando un escritorio vacío junto al suyo. Revisa estos archivos y dime qué piensas. Entonces, fue una prueba. Sabía que no sería tan fácil ganar dinero. Respiré profundamente y me senté, sumergiéndome en los documentos. Después de un largo rato, Victoria dejó su trabajo y me miró con una expresión tan fría como siempre. Bueno, tu análisis. Dejé los papeles y organicé mis pensamientos. Bueno. Entonces, de estas propuestas, creo que la primera. Presenté mi crítica detallada de cada plan, señalando sus fortalezas y debilidades. Victoria escuchó con rostro impasible. Cuando terminé, ella simplemente asintió. Nada mal. Una ola de placer me invadió. Soy un hombre sencillo. La alabanza obra en mí. Procederemos con tu recomendación, dijo ella. ¿Qué? Ella simplemente levantó una ceja y volvió a su trabajo sin ofrecer más explicaciones. Ella confiaba mucho en mí. Y así, sin más, el primer proyecto en el que trabajé recibió luz verde. Unos meses después, resultó ser un gran éxito. Después de eso, Victoria comenzó a llevarme a todas las reuniones importantes. Ella me confió informes de proyectos, supervisión de gestión y responsabilidades importantes. La gente de la oficina, que al principio pensaba que yo era solo un juguete que ella había elegido, empezó a respetarme por mi verdadera competencia. Poco a poco, comencé a armar una teoría de por qué ella me ayudaba tanto. Primero, probablemente me parezco mucho a su gran amor, Julián. Al animarme, ella estaba allanando el camino para su regreso. Si a la gente ya le gustaba un chico que se parecía a él, le resultaría más fácil integrarse. En segundo lugar, como su esposo, mi competencia se reflejaba en ella.
No podía permitir que la gente pensara que se había casado con un idiota inútil. En tercer lugar, Victoria tenía rivales en la empresa. Al acelerar mi desarrollo, estaba creando un aliado leal y capaz para ayudarla a consolidar su poder. Y así, durante los 2 años siguientes, estuve inmerso en el mundo corporativo. Mis habilidades crecieron exponencialmente. Sabía que incluso cuando nuestro contrato de 3 años terminara, podría conseguir un trabajo bien remunerado en cualquier lugar. Mi relación con Victoria pasó de un profesionalismo helado a una familiaridad cómoda. Pero ella seguía siendo un enigma, su rostro una máscara de fría indiferencia. Parecía que nada podía perturbarla realmente. Bueno, casi nada. Hubo algunas veces. Una noche me desperté hambriento. Fui de puntillas a la cocina y me preparé un tazón de macarrones con queso instantáneos. El aroma a queso llenó la casa tranquila. Me senté en la isla de la cocina y estaba a punto de tomar mi primer delicioso bocado cuando oí un gorgoteo distintivo proveniente de la sala de estar. Miré y vi a Victoria sentada en el sofá en la oscuridad, con su computadora portátil abierta. Ella me sobresaltó. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. ¿Quieres un poco?, pregunté haciendo un gesto con mi tenedor. El gruñido del estómago había sido suyo. Ella miró mi tazón y luego se dio la vuelta. Pensé que era demasiado sofisticada para algo tan pedestre. Pero al momento siguiente, cerró su computadora portátil, se acercó, tomó mi plato de macarrones con queso y comenzó a comérselo en bocados pequeños y delicados. Bueno, entonces ganas. Regresé y me preparé otro tazón, esta vez agregando trocitos de tocino. Me senté y, justo cuando di el primer bocado, sentí un par de ojos sobre mí. Levanté la vista y vi a Victoria mirando mi tazón con una extraña mirada resentida. Señalé mi cuenco en silencio y con expresión interrogativa. Sin decir palabra, cambió su plato medio comido, del que había estado comiendo, por el mío con comida fresca. Tienes que estar bromeando. Me quedé mirando el cuenco que me había dejado, contemplando los misterios de la teoría de los gérmenes. ¡Oh, qué demonios! Me puse a comerlo. Hombre, estuvo bueno. En otra ocasión, me metí mucho en el dibujo. Después de semanas de práctica, produje lo que consideré una obra maestra, una linda chica de estilo anime con uniforme escolar. Lo colgué con orgullo en la pared de la sala de estar, planeando quitarlo antes de que Victoria llegara a casa, pero me llamaron de la oficina por una emergencia y lo olvidé. Cuando regresé, la niña de mi dibujo ya no llevaba una falda corta plisada. Alguien había dibujado una larga y fluida encima. La única persona en la casa era Victoria, sentada en el sofá leyendo un libro. Lo hizo el hijo del vecino, dijo sin levantar la vista. Era cierto que uno de los ejecutivos a veces traía a sus hijos. Cierto. La creí con pesar. Empecé a quitar el dibujo. Déjalo, me ordenó. La miré confundido. Tosió levemente. No está mal. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación. Una enorme sonrisa se dibujó en mi rostro. Tenía buen gusto. Luego, la empresa ofreció una clase de arreglos florales. Me apunté por diversión y, para mi sorpresa, gané el primer premio. Estaba tan orgulloso que coloqué mi creación en el lugar más destacado de la sala, pensando que le daría un bonito toque de color al espacio minimalista. Al día siguiente, la mitad de mis flores habían desaparecido, sustituidas por otras que no reconocí, todo el arreglo había sido modificado. Se veía mejor, de hecho, más elegante. Le hice algunas mejoras, dijo Victoria al pasar. Me miró, luego al jarrón, y una leve sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. ¡Qué descaro! Esto era acoso laboral. Así que mi dibujo desfigurado y su arreglo floral mejorado se convirtieron en elementos fijos de nuestra sala, lo primero que veías al entrar por la puerta. Era un poco vergonzoso. Nuestras vidas adoptaron un ritmo extraño y cómodo. En vacaciones, la acompañaba a casa de sus padres, e incluso ella venía conmigo a visitar a los míos. Al principio pensé que era innecesario.
El trato era solo para engañar a sus padres. Pero Victoria me explicó, mis padres querrán conocer a los tuyos tarde o temprano. Era inevitable. Tenía razón. Pronto, nuestros padres se convirtieron en mejores amigos. Los padres de Victoria eran increíblemente sensatos, nunca menospreciaron a mi familia por ser de origen modesto. Mi padre y su padre jugaban al ajedrez durante horas, y a veces se escapaban a pescar, volviendo a casa con pescado comprado para salvar las apariencias después de no pescar nada. Mi madre y su madre iban de compras, se peinaban e incluso hacían viajes juntas, dejando atrás a los dos viejos. Ay, cariño, gracias por dejar que Leo se casara con mi hija, le decía su madre a la mía. Ya sabes cómo puede ser. No, no. Debería agradecerle a Victoria por darle a mi hijo perezoso un propósito en la vida, respondía mi madre. Los dos eran inseparables. Incluso empezaron a comprar ropa y cunas para bebés. ¿Cómo se me complica la vida así? ¿Qué? ¿Una boda? La miré con incredulidad. Victoria también fruncía el ceño. Una extraña expresión de angustia en su rostro. Mis padres insisten, dijo. No lo dejarán pasar. Tenía sentido. Yo era el esposo de su preciosa hija, pero solo firmamos un papel en el ayuntamiento. Se merecía una boda de verdad. ¿De verdad tenemos que hacerlo?, pregunté cuando llegó el momento. Victoria aparte, sí, tenemos que hacerlo. Simplemente haremos lo que sea para que estén contentos. Bueno, solo fue una ceremonia. ¿Por qué me puse tan nervioso de repente? Empezamos a reunirnos con organizadores de bodas y Victoria se volcó en los preparativos. Parecía sorprendentemente involucrada. Era, pensé, su primera y única boda. Era natural que quisiera que fuera perfecta. Solo más tarde me di cuenta del verdadero motivo de su entusiasmo. ¿Qué? Voy para allá. La voz de Victoria sonaba tensa al colgar el teléfono. ¿Qué pasa?, pregunté. Dudó, frunciendo el ceño. Hay un problema en la fábrica que manejó nuestro último proyecto. Tenemos que ir allí ahora. De acuerdo, vámonos. Tomé mi chaqueta y la seguí. Caía una lluvia ligera cuando salimos de la oficina. Corrí al taller a buscar el coche. Después de 2 años conduciendo su Porsche, era prácticamente un profesional. De camino, Victoria guardó silencio, frunciendo aún más el ceño. Parecía estar lidiando con algo importante. La fábrica estaba en una zona remota a las afueras de la ciudad. La lluvia y las carreteras resbaladizas me obligaron a conducir más despacio de lo habitual, pero íbamos a buen ritmo. Espera, empezó a decir Victoria, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un fuerte chasquido y el coche se desvió bruscamente. Luché contra el volante. Con toda mi habilidad, tuve que frenar el coche de golpe. Estuvimos a centímetros de deslizarnos bajo un camión que pasaba a toda velocidad. Nos quedamos allí sentados un momento, con el corazón latiendo con fuerza, pálidos. Victoria entrecerró los ojos, abrió la puerta de golpe y salió. La seguí. En el camino, detrás de nosotros, había una hilera de tiras de clavos. Y frente a nosotros había un grupo de hombres con pasamontañas y palancas de hierro. No estaban allí para ayudar. Son hombres de Mark Jennings, ¿verdad? La voz de Victoria era gélida. Mark era el líder de una facción rival en la empresa, su mayor enemigo. No puedo creer que te rebajaras a algo tan burdo para atraerme hasta aquí. Todo tenía sentido ahora. Presentía que algo andaba mal, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Lo que sea que les esté pagando, les daré 10 veces más, dijo, intentando razonar con ellos. ¿Saben quién está a cargo de la empresa ahora? Puedo perdonar esto. Incluso les daré mejores puestos siempre que testifiquen que Mark los envió. No pude evitar poner los ojos en blanco. Señora, eso solo funciona en las películas. Los hombres no respondieron. Simplemente empezaron a avanzar. Victoria suspiró y se volvió hacia mí.
Su habitual frialdad había desaparecido, reemplazada por una extraña vulnerabilidad. Incluso logró esbozar una pequeña sonrisa triste. Cuando dé una señal, corre. He recibido entrenamiento de defensa personal. ¿Puedo manejar esto? ¿Qué demonios? Correr. Por supuesto que iba a correr. Nos vemos. Me di la vuelta y salí corriendo. Victoria me vio marchar, con un destello de soledad y tristeza en los ojos. Entonces respiró hondo, sacó una pequeña daga de aspecto malvado de su bolso y se preparó para el ataque. ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Crack! Una serie de crujidos repugnantes resonaron bajo la lluvia. Victoria abrió mucho los ojos. Frente a ella, donde antes estaban los matones, había una figura con un paraguas negro enrollado. A su alrededor, los hombres enmascarados gemían sobre el pavimento mojado. Me giré para mirarla, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Resulta que yo también sé algunos movimientos. Por primera vez desde que la conocí, una sonrisa genuina y radiante iluminó el rostro de Victoria Beaumont. Jefe, ya llegamos, refunfuñé. Llevaba a Victoria a la espalda mientras ella sostenía el paraguas sobre nosotros, caminando con dificultad por un camino rural desierto. Afirmó que se había torcido el tobillo al salir del coche. Así que ahora yo era su transporte personal. Para colmo, no había señal de celular allí. La fábrica era obviamente una trampa, y el coche estaba inservible. Nuestra única esperanza era caminar hasta encontrar un coche que pasara y parar. Pero el camino permanecía obstinadamente vacío. Mirando hacia atrás, parece casi surrealista. Solos Victoria y yo en el vasto y tranquilo campo, con solo el sonido de la lluvia y nuestros pasos en la acera. Recuerdo que habló más ese día que en los 2 años que la conocía. Quizás intentaba distraerme del esfuerzo, contándome historias y haciéndome preguntas para distraerme del dolor de espalda. Finalmente, llegamos a un lugar con una sola barra de servicio. Al regresar, no sé qué influencias movió Victoria, pero Mark Jennings y toda su facción fueron desmantelados rápida y brutalmente. Ella quedó con el control total de la empresa. Mi estatus se disparó. Todos me trataron con un nuevo nivel de reverencia. Y así, los días pasaron y el día de nuestra boda se acercaba. Y justo a la hora indicada, llegó la noticia de que Julian regresaba a Estados Unidos. Sabía que era hora de irme. Todo tenía sentido ahora. La razón por la que Victoria estaba tan involucrada en la boda era porque nunca fue por mí. Fue por él. Iba a hacer que Julian interrumpiera dramáticamente la ceremonia y se llevara a mí. Yo solo era un personaje secundario desechable en su gran gesto romántico. ¿Y saben qué? Estaba emocionado. El contrato de 3 años estaba a punto de terminar. Había hecho mi trabajo y ahora tenía una cuenta bancaria abultada y un currículum espectacular. Para evitar el humillante cliché donde la luz de la luna vuelve a insultar al sustituto, lo que lleva a un triángulo amoroso desastroso y un despido patético, decidí cortar por lo sano. Primero, envié a mis padres en secreto a un viaje con todos los gastos pagados a Europa, haciéndoles prometer que no se lo dirían a nadie, ni siquiera a Victoria ni a sus padres. Estaban confundidos, pero aceptaron. Después, discretamente comencé a delegar mis responsabilidades en el trabajo. El día que Julian tenía previsto aterrizar, yo estaba en un vuelo de ida fuera del país. Terminé en un hermoso resort en Costa Rica. No tenía ninguna duda de que no podrían encontrarme. Usé teléfonos prepago, cambié de coche y pagué todo en efectivo. Durante un mes glorioso, me aislé del mundo y simplemente disfruté de la vida. Finalmente, exhausto de tanta diversión, regresé a mi habitación de hotel una noche, planeando mi próximo destino. ¿Y entonces, dónde estoy? Desperté no en mi hotel, sino en una habitación desconocida. Era femenina, con un ligero aroma floral en el aire. Tenía las manos y los pies atados. Cuando miré a mi alrededor, un terror frío me invadió. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías, cientos de ellas. Desde mi foto de tercer grado hasta mi graduación de la universidad,
cada etapa de mi vida, cada expresión, cada lugar, comiendo, durmiendo, jugando al baloncesto, montando en bicicleta. La persona que tomó estas fotos me había estado observando toda mi vida. Esto es una locura. Entré en pánico cuando olí un perfume familiar. Una mano delgada y delicada trazó la línea de mi mandíbula, luego subió a mi nariz, a mis ojos, acariciando mi rostro como si fuera una obra de arte invaluable. Podía sentir respiraciones calientes y entrecortadas en mi piel. Jefe, logré decir con voz temblorosa. De pie junto a mí estaba Victoria. ¿Qué es? No respondió, en cambio, aplastó sus labios contra los míos. No fue un beso, fue una invasión. Saboreé la sangre mientras su lengua se abría paso en mi boca, enredándose con la mía. Cuando por fin se apartó, ambos estábamos sin aliento. Nuestros rostros se ruborizaron, un único hilo brillante de saliva nos unía. Jefe, tú. Jaja, estás reaccionando, susurró con voz ronca y triunfante. Todas esas noches que pasé trabajando en ti, asegurándome de que fuéramos la pareja perfecta. Todo valió la pena. Su sonrisa era frenética, desquiciada. Volvió a acariciarme la mejilla. ¿Por qué corriste, Leo? Te amo mucho. Lo daría todo por ti. ¿Por qué huirías de mí? Me quedé sin palabras. Había perdido la cabeza. Jaja, jefe, te has equivocado de hombre. Tartamudeé, intentando razonar con ella. No soy Julián. Soy Leo. Suéltame. Tienes que confundirme. Me silenció con otro beso intenso. Sé exactamente quién eres, Leo Carter, dijo, sus palabras un siseo posesivo y entrecortado. ¿Qué? Mi mente dio vueltas. Entonces recordé la pared de fotos, la forma en que miraba su portátil a altas horas de la noche. Y algo más, un recuerdo vago y persistente, tú. Soltó una risita baja y fría y se acurrucó a mi lado. ¿Te acuerdas, Leo? La primera vez que nos conocimos, estabas en tercer grado y yo en secundaria. Estabas perdido y llorando, y te encontré. Jugamos en el parque toda la tarde. Recuerdo cuando te llevé con tus padres. Me miraste con esos grandes ojos inocentes y dijiste, gracias, hermana mayor. En ese momento, fue como si me hubiera caído un rayo. Pensé que era solo porque eras un niño lindo. Pero luego, al crecer, conocí a otros niños, otros chicos guapos y talentosos, y ninguno de ellos me hizo sentir así. Nada comparado con esa sacudida que sentí cuando estaba contigo. Entonces te volví a ver. Eras un estudiante de primer año de preparatoria, riéndote mientras montabas en bicicleta. En el momento en que te vi, esa misma sacudida recorrió todo mi cuerpo. Tuve que salir corriendo para poder ir a casa y cambiarme de ropa. Su voz se volvió más grave, más seductora, a medida que su mano bajaba. Era el destino, Leo. Prometiste que te casarías conmigo cuando fueras mayor. Por fin te he criado hasta la edad perfecta. Ya no tengo que contenerme. ¿Tienes idea de lo que fue verte todos los días, tener que ocultar lo que sentía, aterrorizada de asustarte? Ella ronroneaba con un brillo travieso en sus ojos. Supongo que lo probé un poco desde el principio, pero de alguna manera nunca me canso. No podía creer lo que estaba oyendo. Todo estaba empezando a encajar, la oferta de trabajo fingiendo indiferencia, la forma en que cultivaba nuestra relación, incluso los accidentes, y el constante e inexplicable dolor que sentía cada mañana. Finalmente lo comprendí al ver el horror naciente en mi rostro. Victoria soltó su último atisbo de moderación. Ahora, susurró, con la voz impregnada de ansia posesiva, es hora de tu castigo. La habitación se llenó de sonidos que eran todo menos sutiles. Cedí. Intenté contraatacar, recuperar el control, pero en cada batalla que seguía, recordaba brutalmente quién estaba al mando. Había esperado ser dueño de mi propio destino, pero no tenía ni idea de que me enfrentaba a un maremoto. Más tarde, recostado en sus brazos, pregunté, entonces, ¿qué pasó con Julián Vance?
Victoria rió, un sonido cálido y satisfecho, y me abrazó más fuerte. ¿Estás celoso? Me encanta. Al ver la genuina confusión aún en mis ojos, explicó, porque tu esposa es una mujer muy deseable. Cariño, si te hubiera perseguido desde el principio, habrías sido el blanco de todos los hombres celosos. ¿Julián? Bueno, Julián es gay. Necesitaba una excusa para ocultar su relación con su novio. Así que acordamos ayudarnos mutuamente. A medida que crecimos y adquirimos nuestro propio poder, finalmente se sintió lo suficientemente valiente como para irse al extranjero con su pareja y casarse. Solo regresó esta vez para hacer pública la relación. Así que toda mi visión del mundo se hizo añicos. Miré al techo, sosteniendo a Victoria, con la mente en blanco. Lista para otra ronda, me susurró al oído. ¿Qué? Tuvimos una boda magnífica. Todos nuestros amigos y familiares estaban allí para celebrar con nosotros. En la recepción, vi a Julián y a su ahora esposo compartiendo un abrazo apasionado. Nos miraron y sonrieron, con una mirada cómplice en sus ojos que me dio escalofríos. Más tarde, me invitó a su casa. Rechacé cortésmente. Una vez le dejé un archivo y, sin querer, me encontré con una batalla tan intensa que juré no volver a poner un pie en esa casa. Pasaron décadas. Victoria y yo nos sentamos en el columpio del porche, con el pelo de colores y arrugas, tomados de la mano mientras veíamos a una docena de nietos correr, riendo por el jardín. Recordamos cómo comenzó nuestra historia y ambos sonreímos, todavía pensando en correr. Victoria bromeó. Nunca más, dije, apretándole la mano. Me atrapaste, y estoy justo donde debo estar. Ella sonrió y yo le devolví la sonrisa. Nuestras manos se apretaron con más fuerza. Los años no habían disminuido nuestro amor.